Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a explicar la película llamada Dangal, estrenada en 2016. Dangal significa disturbio, y esta película está basada en una historia real. La película comienza con Mahavir Singh, viendo un juego olímpico de lucha libre en su oficina. La televisión transmite que el papel de la lucha libre en la India es muy pobre. Mahavir dice que los chicos indios también pueden ganar medallas de oro, pero no hay apoyo ni instalaciones disponibles por parte del gobierno. Un empleado recién incorporado a la oficina desafía a Mahavir a luchar con él para perder. Mahavir también trabaja a tiempo parcial en un ring de lucha local y tiene mucho talento en términos de técnica de lucha libre. Él acepta el desafío y comienza la pelea. Debido a su exceso de confianza, Mahavir lo derrota en poco tiempo y le ofrece volver a intentarlo si quiere. Vuelven a pelear de nuevo y Mahavir lo tira con un movimiento magnífico. Él se levanta y ataca, pero Mahavir lo derrota nuevamente con un sorprendente contraataque. Mahavir lo ayuda a levantarse y el empleado le dice que acaba de derrotar a un campeón estatal. Mahavir le pide que no se desanime porque acaba de ser derrotado por un campeón a nivel nacional. Mahavir dejó la lucha libre hace muchos años, pero la lucha libre no lo ha dejado hasta ahora. Ha ganado muchas medallas en campeonatos nacionales, y su deseo era ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Internacionales para su país, pero su gobierno no le ofreció apoyo. Mahavir se ganó el respeto y fama de la lucha libre, pero no dinero, y por eso dejó la lucha libre y empezó a trabajar. Aún así, él tiene grandes esperanzas de que su futuro hijo gane una medalla de oro para su país. La esposa de Mahavir se llama Daea, lo apoya moralmente. Es el día del parto, Mahavir está muy ansioso y esperanzado de tener un niño, pero le da mucha tristeza saber que es una niña. Después de eso, todos empiezan a contarles el arte de concebir un niño. Una señora le dice a Daea que si ella quiere un niño, ella necesita alimentar a una vaca negra con dulces hechos con semillas de sésamo blancas, envueltas en tortilla hechas con una semilla llamada mijo perla, con la mano izquierda antes del amanecer. Pero parece que a la vaca no le gusta la tortilla de mijo perla. El día del parto llega nuevamente, junto con la mitad del pueblo que quieren atribuirse el mérito por haber recibido a un niño. Pero ni él consigue un niño, ni los aldeanos el crédito. Mahavir le dice a su esposa que ama a sus dos hijas, pero que solo un niño puede cumplir su sueño. Pasan los años, pero Mahavir se mantiene obstinado queriendo un niño, pero tal vez Dios también es obstinado. El tercer bebé es una niña, y la cuarta también. Finalmente, Mahavir renuncia a su deseo de tener un hijo y también a su sueño. Él pierde todas sus esperanzas y guarda su equipo de lucha libre en un baúl. Un día, una familia vecina llega a la casa de Mahavir para quejarse de que Gita y Babita golpean a sus hijos. Mahavir les pregunta cómo golpearon a los dos niños y las niñas le muestran felices con su primo Omkar. Hay un adagio que dice que un pedazo de paja es suficiente para dar esperanza a un hombre que se ahoga. Y aquí Mahavir encuentra no solo uno, sino dos salvavidas. Sus ojos brillan porque sus hijas tienen sangre de luchadoras, y él le dice a su esposa que una medalla de oro es una medalla de oro, sin importar si la gana un chico o una chica. Él ha decidido que ambas chicas ahora no tocarán ningún utensilio de cocina ni harán ningún trabajo doméstico, pero ahora se convertirán en luchadoras y ganarán medallas de oro para el país. Mahavir les pide a las chicas que se despierten a las 5 de la mañana, Gita le pregunta el motivo y el padre le responde que quiere alimentarlas con sus golgappas favoritos. Para su información, golgappas, también conocido como pani puri, es una esfera empanizada frita y rellena de papas, cebolla, garbanzos o verduras. Es una comida callejera, agria y picante, del subcontinente indio. También viene con un agua agria preparada con tamarindo o ciruela seca. Si van a la India, les recomiendo que lo prueben una vez. Mahavir les pide a sus hijas que coman todo lo que quieran porque a partir de ese día, vivirán una vida de luchadoras y a ellas no se les permitirá comer nada ácido o picante y aceitoso en absoluto. Mahavir comienza su entrenamiento siendo un entrenador muy duro, las despierta a las 5 de la mañana todos los días y las pone a hacer ejercicio.
Ellas se quejan de su padre con voces llenas de dolor, mientras en una canción le dicen: un mesías para los demás, un tirano para tus propias hijas. Ay papá, no nos hagas pasar por esta tortura. Ay papá, eres perjudicial para nuestra salud. Ten piedad de nosotros, que somos solo niñas pequeñas. Tanta disciplina nos hace querer morir. Ay papá, eres perjudicial para nuestra salud. Detuviste nuestros picnics y salidas, esto es una tortura grave. Decirles a los niños que no disfruten de su infancia es una tortura grave. Dulces, juegos, juguetes y comidas deliciosas se han despedido de nosotros desde tu reprimenda. Esta es nuestra era de la diversión y los juegos, ¿por qué se mide con un cronómetro? Nuestra suerte es como un auto averiado, y nuestro papá es el conductor de ese auto. Ay papá, eres perjudicial para nuestra salud. Nos has prohibido de las comidas sabrosas y picantes, esto es una tortura grave. Nuestra infancia ha sido desechada, el jardín ha perdido su florecimiento. Nos preguntamos para qué tipo de guerra nos preparamos. Día y noche lloramos cascadas de lágrimas. Todavía no eres feliz, oh dictador, somos tu sacrificio. ¿Crees que somos tan indignas? Los villanos de las películas son mejores que tú. Ay papá, eres perjudicial para nuestra salud. Mahavir ha logrado llevar a Gita y Babita al foso de lucha libre, pero falta algo. Ambas chicas necesitan buenos luchadores con quienes practicar. Mahavir le pide a su hermano que envíe a su sobrino a entrenar con las chicas. Omkar no se siente contento por esta situación, pero encima las chicas se burlan de él, así que dirige su ira hacia las chicas en el foso de lucha libre. Más tarde esa noche, Mahavir entra a la habitación de las niñas y comienza a darles un masaje en los pies. Su esposa le dice que no entiende su método. Mahavir responde que él no puede ser cualquiera de los dos a la vez, su entrenador o su padre. Cuando es su entrenador, no puede ser un padre para ellas. Al día siguiente, Mahavir se da cuenta de que las chicas no son lo suficientemente fuertes para pelear con un chico, y decide agregar pollo a su dieta para obtener más proteínas. Pero su esposa se enoja y se niega a cocinar cualquier tipo de carne debido a su religión. Ella se queja de que ni siquiera tienen dinero para su dieta actual, y que por ende no pueden permitirse el lujo de comer pollo. Mahavir convence al vendedor de pollos para que se los venda a 20 rupias por kilo, aunque en realidad tiene un costo real de 100 rupias. El vendedor de pollo le pregunta el motivo y Mahavir responde que sus hijas eventualmente se convertirán en luchadoras famosas, y cuando la gente descubra que comen pollo de su tienda, todos le comprarán pollo. Después de escuchar esto, el vendedor acepta. Más tarde Mahavir cocina el pollo con la ayuda de Omkar y se lo sirve a las chicas. Daea se queja con Mahavir de que todo el pueblo se ríe de ellos y le cuestiona quién se casará con sus hijas. Mahavir responde que hará que sus hijas sean tan capaces que los chicos no las elegirán a ellas, sino que ellas elegirán a los chicos. Las chicas se quejan con Mahavir de que ser luchadoras no está funcionando porque se cansan mucho, se quedan dormidas durante la clase y no pueden concentrarse en sus estudios en absoluto. Además, las chicas de la escuela se burlan de ellos llamándolas hombres. Mahavir responde que no considera nada de esto como un problema. Gita dice que se les está arruinando el cabello y que incluso tienen piojos por luchar en la suciedad. Entonces Mahavir considera que esto sí es un problema real y les pide que estén listas a las 5 de la mañana. Las chicas le suplican a Mahavir que harán todo lo que él les diga sin quejarse, pero que por favor no les corte el pelo, pero es precisamente lo que Mahavir le pide al peluquero. Una madre indefensa está parada cerca y observa todo esto. Así todos se ríen de ellas, en las calles y en la escuela. El hermano de Mahavir se queja de que es muy cruel cortarles el pelo porque después de todo, son chicas. Mahavir responde que está haciendo todo lo posible para que su futuro sea mejor. Cualquier cosa que los distraiga de la lucha libre, él se deshará de ello. Ambas hermanas están muy enojadas con Mahavir porque él está siendo muy cruel y ellas comienzan una gran rebelión contra su padre. Cambian el despertador y cuando Mahavir se despierta, fingen que ya han terminado su ejercicio.
Ellas fusionan la bombilla todos los días, y ponen excusas tontas de lesiones durante el entrenamiento. Ellas se rinden en el foso de lucha sin luchar, y Mahavir, a pesar de tener ambas manos, se siente indefenso. Omkar no puede entender cómo de repente se ha vuelto tan fuerte, pero Mahavir entiende muy bien por qué Gita y Babita de repente se han vuelto tan débiles, y las chicas piensan que han ganado la guerra. Un día asisten a la boda de su amiga de 14 años llamada Sunita. Gita y Omkar bailan y disfrutan de la boda. Cuando Mahavir lo sabe, entra a la boda y se enoja mucho al verlos bailar. Él se acerca a ellas, abofetea a Omkar, mira enojado a las chicas y sale furioso. Gita se queja con su amiga Sunita de que su padre las hace despertarse a las 5 de la mañana para correr todos los días, las obliga a ser luchadoras, y en protesta, les corta el pelo. Que Dios nunca le dé a nadie un padre como él, pero Sunita desearía que Dios le hubiera dado un padre como Mahavir. Al menos él piensa en el futuro y la vida de sus hijas. En el caso de Sunita, sus padres solo le enseñan a cocinar, limpiar y hacer todas las tareas del hogar. Ahora tiene solo 14 años, y sus padres ya se han deshecho de ella concertando matrimonio con un hombre al que ella nunca antes había visto. Sunita les dice que su padre está luchando contra el mundo entero y tolerando sus burlas tontas en silencio, solo para que ambas puedan tener un futuro y una vida mejor. Ambas hermanas se dan cuenta de su error y empiezan a entrenar muy duro. Por la mañana, Mahavir se despierta y ve que las chicas no están en su habitación. Él se sorprende al ver que las chicas ya están en el foso de lucha libre haciendo ejercicio. Cuando la fortuna te da la oportunidad de demostrar tu valía, apenas tienes un puñado de días para prepararte. Te pide a cambio cada gota de tu sudor, pero tienes que saber con seguridad que ganarás mucho más, y la fortuna se inclina ante tu intenso esfuerzo. Cuando Gita, la hija mayor, está lista, Mahavir los lleva a otro pueblo para luchar, pero el organizador se niega a realizar una pelea entre una chica y un chico. Mahavir se molesta e intenta obligarlo, pero todos le dicen que una pelea entre una chica y un chico no es posible. Cuando Mahavir se va, una persona se acerca al organizador y le dice que es una gran oportunidad para que gane mucho dinero, porque en este pueblo nunca nadie ha visto un combate de lucha libre entre una chica y un chico. Cuando la gente se entere, voluntariamente pagarán más por ver a una chica peleando contra un chico. El organizador está de acuerdo y llama a Mahavir desde atrás. Él anuncia en el pueblo sobre una lucha entre chica y chico. Casi todo el pueblo llega a ver a una chica peleando y todos están seguros de que se perderá muy mal. El árbitro la llama y le pregunta si conoce las reglas de la lucha libre. Ella dice que sí, y el árbitro le pide que elija al chico con el que quiere perder. Todos los chicos quieren pelear con ella, pero Gita elige a Yassi, el chico más fuerte entre los competidores para luchar. El árbitro le pide a Yassi que no sea tan rudo porque es una chica, y Gita le pide a Yassi que no lo haga fácil solo porque es una chica. La lucha comienza y pronto Yassi se da cuenta de que vencer a Gita no es tan fácil como él había pensado. Gita sorprende a todos con sus habilidades de lucha libre. No es una pelea fácil, ni para Gita ni para Yassi. Más que sorprender a todos, Gita lo hace tropezar y sujeta bien a Yassi. Él se repone con más energía y la golpea en la cabeza, lo cual va en contra de las reglas. El árbitro le advierte y vuelven a pelear. Ambos están siendo muy duros el uno con el otro, pero finalmente Yassi logra derrotar a Gita. El árbitro valora que ella haya peleado de manera excelente, y aunque perdió la lucha, gana un premio mayor de 50 rupias, mientras que Yassi gana un premio de 20 rupias. Gita se disculpa con Mahavir por no ganar, pero él le dice que está bien. Luego, Gita tiene otra lucha con un oponente difícil. Todos se sorprenden cuando Gita pelea brillantemente. Esta vez ella gana y el público aplaude. Mahavir lleva a Gita y Babita a varias ciudades para luchar. Vestida con shorts y camiseta llega un ciclón, haz la llamada y diles a todos que tengan cuidado con la gata salvaje. Ella te derrotará fácilmente y te enseñará una lección, tu ataque se encontrará con un contraataque. Ella es tan atrevida y fuerte que te derrotará fácilmente, tu ego se quemará en llamas, ella tiene tanto fuego en su agarre.
Ella te derrotará fácilmente y te enseñará una lección. Ella medirá en pequeños milímetros para ver qué tan alta es tu nariz, hasta que tu aliento se agote. Ella te golpeará tan fuerte. Tu ataque se encontrará con un contraataque. Ella es tan atrevida y fuerte que te derrotará fácilmente y te enseñará una lección. Una vez más la gente empieza a hablar de Gita y Babita, pero esta vez los abusos son sustituidos por aplausos. Algunos no quieren luchar con las chicas y a otros no les permiten luchar. Gita y Babita no solo ganan las competiciones de lucha libre, sino también los corazones. La pared se vuelve a llenar con los trofeos, fotografías, periódicos y certificados de las chicas. Hay una ceremonia de felicitación en la escuela donde se honra a Gita, porque ha sido seleccionada para el Campeonato Nacional Sub-Junior de Lucha Libre. Mahavir pide 2 meses de permiso a su jefe para preparar a Gita para el Campeonato Nacional, pero él se burla de él y se niega. Entonces Mahavir renuncia y deja su trabajo. Él solicita algo de dinero al funcionario del Departamento de Deportes, para comprar una colchoneta de lucha para que Gita la use para entrenar, pero el oficial se burla de él y se niega a ayudarlo. Entonces, Mahavir arregla algunos colchones caseros para entrenar a Gita para el Campeonato Nacional. Él les explica a las chicas que hay una diferencia entre la lucha en sociedad y la lucha en colchoneta. En la lucha en colchoneta, ellas tienen que obtener puntos. Si sostienes al oponente por la cintura y lo dejas caer de rodillas, obtendrás un punto. Y cuando está en el suelo, lo giras por la espalda, obtendrás 2 puntos, y hay diferentes maneras de hacer esto. Si volteas a tu oponente de espalda desde una posición de pie, obtendrás 3 puntos. Para obtener 5 puntos es difícil, pero no imposible. Si volteas a tu oponente desde una posición de pie, por encima de tu cabeza en un arco similar a un arco iris, y haces que caiga sobre su espalda, obtendrás 5 puntos. Omkar se cansa de esto y huye. Mahavir les muestra la colchoneta de lucha libre y Gita la mira con atención. Mahavir continúa explicando: tienes que pelear en el área amarilla, la zona roja es el área de peligro, si sales de ella, perderás un punto. Hay 3 rondas de 2 minutos cada una, y quien gane 2 de 3 rondas, gana el encuentro. Antes de luchar, una persona mide el peso de Gita y dice que ella tiene bajo peso y que si pelea así, se le romperán los huesos, pero a Mahavir no le importa y todavía quiere que Gita pelee. Ella comienza a pelear y derrota a todas las chicas sucesivamente. Después de ver esto, la misma persona entre la multitud dice: ¿es esto una chica o una tormenta? Gita ya había derrotado a muchos chicos fornidos. ¿Cuánto tiempo podrían sobrevivir estas chicas? Después de ganar la medalla de primera posición, ahora Gita ingresa al Campeonato Nacional Junior de Lucha Libre. Ella se ha convertido en una chica invicta, y después de pelear con varias chicas, vuelve a ganar la medalla de primera posición. El vendedor de pollos tiene muchos clientes, y se toma fotos con el póster tamaño real de Gita. El tiempo vuela muy rápido, Gita crece y se convierte de junior a senior, y Mahavir se convierte de senior a ciudadano mayor. Omkar y Babita se cambian los shorts por pantalones. Ahora Gita ingresa al Campeonato Nacional de Lucha Libre, sigue derrotando a todas las chicas sucesivamente y ocupa el primer lugar como de costumbre. La gente de su pueblo pone unas guirnaldas en el cuello de Gita y les da la bienvenida con música y bailes tradicionales. La mamá de Gita la recibe con una tradición religiosa. Más tarde, Omkar dice que finalmente el sueño de Mahavir se ha logrado y ellos pueden relajarse ahora, pero Mahavir responde que su sueño solo se logrará cuando Gita gane una medalla de oro, no para sí misma, sino para su país. Él le pide a Gita que celebre hoy porque mañana comenzarán a entrenar para el campeonato internacional. Más tarde esa noche, Gita le dice a Mahavir que ya no podrá ser su entrenador porque para participar en el campeonato internacional, ella tiene que ir a la Academia Nacional de Deportes, y un entrenador de la misma la tendrá que entrenar. Entran en la Academia Nacional de Deportes y esperan que el entrenador de Gita sea un buen entrenador. El entrenador se acerca a las chicas y les dice que se olviden de aprender, porque primero tienen que aprender a olvidar. Ellos tienen que olvidar el entrenamiento incorrecto, la dieta incorrecta, el ejercicio incorrecto y las técnicas incorrectas que han recibido hasta ahora.
Después de olvidar todo esto, su verdadero entrenamiento comenzará y solo aprenderán lo que él les enseñará. Mahavir se acerca al entrenador, se presenta y le dice que ha entrenado a Gita para la lucha libre. El entrenador lo ignora y se aleja. Mahavir lo sigue y le pide el entrenamiento adecuado para Gita, ya que él cree que ella definitivamente ganará la medalla de oro internacional. El entrenador mira a Mahavir, luego le grita a Gita y le dice, debería haber un ángulo de 90 grados entre su pantorrilla y su muslo. ¿Quién era su entrenador? ¿Es así como ganará una medalla de oro internacional? Entonces el entrenador le pide a Mahavir que se vaya y le deje el resto a él. Mahavir se va muy decepcionado. Durante el entrenamiento, el entrenador le pide a Gita que olvide las técnicas de su padre y se concentre únicamente en lo que él le enseña. Mahavir llama a Gita para preguntarle sobre el entrenamiento, pero ella le cuelga diciéndole que tiene prisa. El nuevo ambiente hace que Gita se desvíe de la lucha libre. Ella empieza a dejarse crecer el pelo, a hablar con los chicos, a despertarse tarde y a comer lo que quiera. Ella se concentra en todas las demás actividades excepto la lucha libre. Al mismo tiempo, Babita también tiene edad suficiente para el campeonato a nivel nacional. Ella sigue las instrucciones y el plan de dieta de su padre. Ella todavía se despierta temprano en la mañana y entrena duro como solía hacerlo Gita. Un día, Gita regresa a casa con regalos para todas sus hermanas. El largo de su cabello y su actitud ha cambiado mucho en apenas unos meses. Cuando Mahavir llega a casa, le pregunta a Gita sobre su entrenamiento y ella responde que todo va muy bien. Está aprendiendo nuevas estrategias, movimientos y técnicas que también le enseñará a Babita para que gane el campeonato nacional. Al día siguiente, las hermanas están entrenando cuando Gita las interrumpe y les dice que están usando técnicas antiguas. Ella intenta enseñarles una nueva técnica que ha aprendido de su nuevo entrenador. Mahavir le pregunta qué tiene de malo su técnica y ella responde que su nueva técnica es mejor. Mahavir le pide que le enseñe y se acerca a ella. Gita se lo toma con un poco de calma y comienza a mostrar la técnica, pero Mahavir la hace arrodillarse en poco tiempo y le pregunta, ¿es esto lo que te ha enseñado tu nuevo entrenador, y así ganarás una medalla internacional? Gita parece avergonzada y responde que no estaba lista. Mahavir le pide que esté lista y empiece de nuevo. La tensión se extiende en los rostros de todos cuando la pelea comienza con una nota ligera pero pronto se vuelve fea e intensa. La lucha continúa y ambos hacen lo mejor que pueden para derrotar a su oponente pero ninguno logra el éxito. El viejo y débil Mahavir está peleando con una chica joven y fuerte, y por eso pronto se queda sin aliento. Gita se aprovecha de esto, aunque aún así le resulta muy difícil derrotar a Mahavir. Después de mucha lucha, finalmente ella logra derrotarlo y le dice que esa es la diferencia entre sus antiguas técnicas y los nuevos métodos que ha aprendido de su nuevo entrenador. Dado que la pelea ocurre muy ferozmente, Babita le dice a Gita que lo que pasó no es bueno. Gita le responde que las técnicas de su padre son débiles, pero Babita lo defiende diciendo que sus técnicas no son débiles sino que él se ha vuelto un poco débil debido a su edad. Gita le dice que solo se puede ganar el campeonato nacional con técnicas débiles, pero no el internacional. Babita le pide a Gita que mantenga la fe en sus técnicas así como ella todavía tiene fe en su padre. Gita le dice que orará a Dios para que Babita pelee bien en la competencia nacional, y Babita le responde lo mismo, diciendo que orará a Dios para que Gita pelee bien en el campeonato internacional. Mahavir también está molesto por el incidente y cree que ha perdido a su hija. A la mañana siguiente, Gita regresa a la academia sin hablar con Mahavir. Esos ojos que soñaban hermosos sueños juntos, se han separado y comenzaron a llorar. Esos ojos que se quedaron juntos despiertos en las noches, ahora se niegan a despertar incluso en las mañanas. Separados están los caminos de quienes se comprometieron a caminar juntos siempre, ahora solo comparten penas. Esos ojos brumosos que miraban a través de las ventanas con esperanza, ahora están asfixiados por la desesperación. La respiración está perturbada por pensamientos que atormentan, ¿por qué mi corazón está preocupado? ¿Por qué esta alma está frágil? ¿Por qué esta desesperación? ¿Por qué este desaliento?
¿por qué hay un torbellino de preguntas en mi corazón? Esos ojos que brillaban como estrellas en el cielo, ahora han desaparecido en la noche oscura. Esos ojos que antes se deleitaban con el calor del sol, cansados, ahora buscan la sombra. Separados están los caminos de quienes se comprometieron a caminar juntos siempre, ahora solo comparten penas. Esos ojos brumosos que miraban a través de las ventanas con esperanza, ahora están asfixiados por la desesperación. Guita vuela a Sydney para su primer campeonato mundial. Es el partido más importante de su vida, algo con lo que había soñado desde su infancia. Sin embargo, ella hace lo peor que ha hecho en su carrera. Ella sigue todas las instrucciones de su entrenador, pero aún así pierde. Por otro lado, Babita está siendo asesorada por Mahavir. Ella sigue todas las instrucciones y técnicas de su padre y gana el campeonato de nivel nacional. Más tarde esa noche, Mahavir parece triste y Babita le pregunta si no peleó adecuadamente. Mahavir responde que ella peleó exactamente como él esperaba, pero él nunca imaginó que Guita pelearía así. Él le dice a Babita que ella también ha ganado el torneo nacional y ahora también irá a la Academia Nacional de Deportes, donde tendrá un nuevo entrenador allí y su padre se hará más viejo. Babita dice que eso no sucederá, y Mahavir le aconseja que nunca olvide cómo llegó hasta aquí. En la siguiente escena, Babita entra a la Academia Nacional de Deportes. Guita ve a su hermana menor y se saludan. Guita le muestra el comedor y la sala de televisión, pero Babita pregunta dónde está el centro de entrenamiento. Guita le pide que descanse hoy y se lo mostrará mañana. Por la noche, Guita lleva esmalte de uñas, cuando Babita le dice que ha cambiado mucho. Ella todavía recuerda cuando Guita perdió su primer partido y no pudo dormir en toda la noche, y ahora, a pesar de perder un partido internacional, no le importa en absoluto. Guita le cuestiona si Mahavir la había entrenado para decirle esto, pero Babita le responde que recuerda muy bien el entrenamiento de su padre, el cual parece que Guita se ha olvidado del todo. Guita le pide que se concentre en su entrenamiento y que ella se encargará del suyo, ya que acaba de perder solo un partido. Sin embargo, después de esto, ella pierde otro partido internacional en Moscú, otro en Yakarta y otro en Estambul, y continúa perdiendo más partidos sucesivamente. Su entrenador le dice a Guita que ella es una buena luchadora pero que no está hecha para la victoria internacional, lo que la entristece mucho. Ella regresa a la India y le pregunta a Babita si ella también siente que ella no está hecha para una medalla internacional. Babita le responde que todo lo que sabe es que Guita es una chica que hizo polvo a los chicos en la lucha libre de su ciudad, que es una chica que a pesar de tener bajo peso ganó en Sub Junior, la chica que derrotaba a todos en los campeonatos nacionales durante 3 años consecutivos. Si Guita no está hecha para la victoria internacional, entonces no sabe qué chica de la India lo está. Ella tiene mucha fe en Guita, pero no es nada comparado con la fe que Mahavir tiene en Guita. Babita le pide que hable con él al menos una vez. Después de escuchar todo esto, Guita acepta y llama a casa para hablar con su padre. Ella no puede hablar porque llora todo el tiempo, hasta que simplemente dice, "Lo siento papá", lo que también hace llorar a Mahavir, quien no puede evitar que las lágrimas caigan de sus ojos. Dentro de 6 meses, Guita participará en el 19º partido de la Commonwealth, donde competirán los mejores jugadores del mundo. Pero su entrenador dice que le resulta difícil para ella sobrevivir en la categoría de 55 kilos, y que peleará en la categoría de 51 kilos. Guita quiere pelear en la categoría de 55 kilos pero el entrenador se niega, y le pide a la dietista que le ayude a rebajar 4 kilos de su peso. Cuando Mahavir lo sabe, no le gusta porque él también quiere que Guita pelee en la categoría de 55 kilos, así que alquila una casa cerca de la Academia Nacional de Deportes y les pide a las chicas que vengan en secreto por la mañana, para poder entrenarlas durante 2 horas antes de que comience el entrenamiento real. Mahavir las entrena en nuevas y buenas técnicas durante algunas semanas. Pero el entrenador finalmente se da cuenta de lo que está pasando y ellos quedan atrapados. El entrenador se queja ante el director de la Junta de Deportes sobre el plan de Mahavir y le pide que expulse a las chicas. Cuando Mahavir escucha esto, se disculpa y les dice que todo es culpa suya porque es un padre loco.
Él está tan loco por conseguir una medalla de oro para su país que les arrebató los juguetes en su infancia y les dio suciedad de un foso de lucha libre. Cuando se resistieron, les cortó el pelo, para prepararlas bien, las hizo luchar con los chicos, él recibió las burlas y los abusos de todo el pueblo, solo para que algún día enorgullecieran a su país. Mahavir les muestra el poco dinero que ellos han recolectado en su infancia y les dice que estas chicas han viajado un largo camino para finalmente llegar aquí, así que pide que no les digan que regresen por favor. Él quiere que su país gane una medalla de oro y sus hijas puedan hacerlo. Mahavir se disculpa humildemente y el director de la junta deportiva le dice que lo que pasó estuvo mal, pero decide darles otra oportunidad con una condición, que a Mahavir no se le permita ingresar a la academia y que a las chicas no se les permita salir. Más tarde, Mahavir se queja con el entrenador porque no entrenó bien a Geeta para el campeonato internacional. El entrenador se molesta y están a punto de pelear pero no sucede. Ellos impiden que Mahavir vaya a la academia, pero nadie puede impedirle que entrene a Geeta. Él ayuda a Geeta por teléfono analizando las grabaciones de cada partido que ella perdió y diciéndole lo que hizo mal. Él le aconseja que si el oponente está caído, ¿por qué darle una oportunidad? Alternativamente, cuando ella debería estar defendiendo, está atacando y regalando puntos. Ella no ganará nada persiguiendo puntos desesperadamente y debería luchar con inteligencia. Ella perdió todos los partidos que eran suyos para ganar. Cada ronda consta de 2 minutos, sin embargo, hay 120 segundos en esos 2 minutos, espera por ese segundo en el que el oponente comete un error. Solo faltan 3 meses para los Juegos de la Commonwealth cuando el director de la junta deportiva se alegra de ver a Geeta practicando en la academia, él sonríe y le dice al entrenador que ella pelea muy bien. En la siguiente escena, hay una gran ceremonia de inauguración de los Juegos de la Commonwealth. El país anfitrión es la India y muestra sus culturas ancestrales. Luego vemos a los contingentes indios entrar al estadio y todos los acogen con gran aplauso. Los excelentes atletas de 72 países participarán en los Juegos de la Commonwealth. Geeta está muy nerviosa antes de la lucha y es normal, porque hasta ahora su desempeño en combates internacionales ha sido el peor. Sin embargo, por poco que sea, la nación todavía tiene esperanza en ella, y esta es probablemente la última oportunidad de Geeta para demostrar su valía. El primer combate de lucha femenina en la categoría de 55 kilos es entre Geeta y Melissa de Inglaterra. Ahora veamos si puede romper su maleficio de perder en las primeras rondas. El combate comienza y ambas luchadoras están bastante alerta. Melissa ataca a Geeta, la arroja fuera de la línea roja y obtiene un punto. Melissa parece más fuerte en comparación a Geeta y obtiene 3 puntos más. Geeta tiene que luchar con cuidado porque si regala 2 puntos más, Melissa ganará esta ronda. Geeta ataca pero Melissa aprovecha su posición y obtiene 2 puntos. Sucedió exactamente como temíamos. Melissa gana la primera ronda, pero después de perder gravemente la primera ronda, Geeta es capaz de regresar a la segunda ronda y ataca nuevamente, pero Melissa contraataca y anota 2 puntos. Ella consigue un punto más alejándola de la línea roja. Parece que el encuentro se le sale a Geeta de las manos, cuando Mahavir le grita a Geeta que no debe perder este partido, para lo cual Geeta tendrá que anotar muy rápido. Ella se esfuerza mucho y finalmente logra 2 puntos, pero cuando intenta sumar más puntos el árbitro sopla el silbato. La ronda está a punto de finalizar y Geeta todavía está detrás por 1 punto. Ambas luchadoras se esfuerzan mucho por obtener puntos, pero finalmente Geeta logra sumar 3 puntos. Para ganar esta ronda, Geeta tiene que detener a Melissa durante 4 segundos más. Melissa intenta con mucho esfuerzo pero no tiene éxito. Geeta gana la ronda y demuestra que ella no va a aceptar la derrota tan fácilmente. Su entrenador le pide que se concentre en defender en la siguiente ronda, pero Mahavir le grita que ataque en lugar de defender. Durante la última ronda, Geeta comienza con un ataque y obtiene 1 punto en poco tiempo. Ella le está dando un tiempo difícil a Melissa. Geeta ataca de nuevo y obtiene 2 puntos. El árbitro sopla el silbato y el entrenador le pide a Geeta que luche defensivamente ahora,
pero ella no escucha a su entrenador y sigue el consejo de su padre de atacar nuevamente. Sin embargo, esta vez Melissa contraataca y obtiene 3 puntos. El entrenador le pide a Geeta que defienda, pero Mahavir le grita que siga atacando. Ahora este combate puede inclinarse en cualquier dirección, ambas luchadoras luchan con cuidado, Geeta corre peligro pero contraataca, haciendo un movimiento brillante y obteniendo 3 puntos. Geeta gana el partido a pesar de que la gente no tenía muchas expectativas de ella, así que ella les demuestra que estaban equivocados. Este no es solo un momento de gran orgullo para Mahavir sino también para toda la nación india. En los Juegos de la Commonwealth, hasta ahora la India ha ganado 5 medallas de oro, 13 de plata y 7 de bronce. En lucha femenina, Geeta ha alcanzado la semifinal de la categoría de 55 kilos y esta vez peleará con Naomi de Nigeria, quien ha sido 2 veces campeona del mundo. Naomi es una luchadora muy fuerte, extremadamente agresiva y atacante. Ella no le da ninguna oportunidad a sus oponentes. No será fácil para Geeta ganar esta vez. El entrenador de Geeta le pide que deje de seguir los consejos de su padre y que de ahora en adelante haga exactamente lo que él le diga, de lo contrario, ella será derrotada por Naomi. Él le aconseja jugar a la ofensiva, ya que de lo contrario no podrá obtener puntos. Ella tendrá muchas oportunidades y tendrá que ir por los puntos. Por otro lado, Mahavir dice que es difícil ganarle a Naomi, pero no imposible. Independientemente del consejo de su entrenador, Mahavir le aconsejó que jugara a la defensiva y que no busque los puntos. No le des ninguna oportunidad a Naomi porque ella no te dará ninguna oportunidad a ti. Si no consigue puntos, ella se frustrará y te dará una oportunidad. Ese es el momento que Geeta deberá esperar. La lucha comienza y Naomi está atacando desde el principio, pero Geeta sigue el consejo de su padre y lucha a la defensiva. Naomi ataca nuevamente y pone en problemas a Geeta, pero ella hace un fuerte intento y la detiene. El árbitro sopla el silbato, el entrenador le pide a Geeta que luche ofensivamente pero Mahavir le pide que luche defensivamente. Debido a no obtener ningún punto, Naomi se frustra y le tuerce la muñeca a Geeta. El árbitro detiene el combate y le advierte a Naomi que eso no está permitido en la lucha libre. La pelea vuelve a comenzar. Geeta está peleando a la defensiva pero Naomi sigue buscando una oportunidad para atacar, la cual consigue pronto y obtiene 3 puntos. Geeta tiene que actuar rápido porque no tiene mucho tiempo. Naomi sigue luchando agresivamente y finalmente Geeta encuentra una oportunidad, derriba a Naomi y obtiene un punto. Es la primera vez que Naomi está en problemas y Geeta todavía intenta sumar más puntos, pero se acabó el tiempo. Geeta peleó bien pero perdió la primera ronda. El entrenador le pide que luche ofensivamente en la siguiente ronda pero Mahavir le pide que siga luchando defensivamente. La segunda ronda comienza, Naomi comienza a pelear con agresión y ataca pero Geeta escapa. Después de esto, Geeta ataca y Naomi escapa. Ambas luchadoras le están causando un tiempo difícil la una a la otra. Naomi intenta voltear a Geeta pero ella se defiende bien. Naomi pone todas sus fuerzas pero Geeta no le da oportunidad. El partido se está poniendo apasionante. Naomi ataca nuevamente pero Geeta se defiende. Geeta también se está esforzando mucho, pero falla en todos sus intentos. Naomi ataca de nuevo intentando con todas sus fuerzas, pero de alguna manera Geeta la detiene. El árbitro vuelve a soplar el silbato y hasta el momento ambas tienen 0 puntos en la segunda ronda. Naomi se pregunta cómo puede romper la defensa de Geeta. Por otro lado, Geeta recuerda las palabras de su padre acerca de que si Naomi no consigue puntos, ella se frustrará y le dará una oportunidad, la cual es la oportunidad que ella debería aprovechar. Entonces Naomi ataca pero Geeta contraataca, obtiene 3 puntos y gana la segunda ronda. El entrenador le pregunta a Geeta por qué ella no sigue sus instrucciones, y ella responde que está peleando como aprendió de su padre. El entrenador no se ve contento pero comienza la tercera y última ronda. Es interesante ver que Naomi comienza la lucha con cautela contra su naturaleza y luego ataca de repente. Ella pone a Geeta en problemas pero ella se defiende. Una vez más,
Naomi ataca y lo intenta con todas sus fuerzas, pero Gita la detiene como de costumbre. Están en posición bloqueada y el árbitro sopla el silbato para empezar de nuevo. Naomi ataca nuevamente y sujeta la pierna de Gita para darle la vuelta a su espalda, pero ella se defiende muy bien y debido a la posición bloqueada, el árbitro pide comenzar de nuevo. Esta es la última ronda en la que ambas obtienen 0 puntos hasta ahora. Todos sienten curiosidad por saber quién será la ganadora. Naomi hace todo lo posible para obtener puntos, pero Gita no le da ninguna oportunidad y una vez más, necesitan empezar de nuevo. Solo quedan 12 segundos y esta vez Gita ataca pero Naomi se defiende brillantemente. Ambas hacen lo mejor que pueden pero el tiempo ha terminado y el partido está empatado. Ahora habrá un volado, y la luchadora que lo gane, obtendrá la posición de ataque y el agarre deseados y tendrá 30 segundos para obtener un punto. Si el lado rojo cae hacia arriba, Naomi atacará, y si el lado azul cae hacia arriba, Gita atacará. En el 99% de los casos, el que gana el volado, gana el partido. El árbitro hace rebotar el disco de lanzamiento en el aire y Naomi gana el volado. Tal vez ni siquiera el destino quiera que Gita gane, porque es casi imposible defenderse de Naomi durante 30 segundos. Naomi elige la pierna derecha de Gita para atacar, la agarra con fuerza y Gita toma la posición defensiva. Ahora ella solo tiene dos opciones, no permitir que Naomi obtenga ningún punto durante 30 segundos, u obtener puntos por su cuenta y ganar el partido en esta posición contra Naomi. Ambas opciones son casi imposibles. La pelea comienza, Naomi intenta derribarla pero ella se defiende, luego Naomi levanta a Gita en el aire, la tira al suelo e intenta atacar pero Gita contraataca, obtiene un punto en el último segundo y gana el partido. Nadie esperaba que Gita ganara el partido. Ella ha derrotado brillantemente a la contendiente número 1 en los Juegos de la Commonwealth, y entra en la final por la medalla de oro. Todos esperan que Gita mantenga su maravillosa forma en la final también. Después del partido en la conferencia de prensa, el entrenador de Gita miente diciendo que ella ha seguido todas sus estrategias y por eso ha ganado el partido. No le importa la medalla de oro y dice que pase lo que pase en la final, la medalla de plata ahora está garantizada, lo que demuestra que no cree en Gita. Un periodista le pregunta a Gita el motivo del cambio dramático en su juego. Ella responde que todo el crédito por esto es para su padre Mahavir, quien nunca dejó de creer en ella. Al entrenador no le gusta escuchar esto, él se queja con el director de la junta deportiva de que Mahavir le dio instrucciones a Gita y confundirla durante el partido. El director le responde que al ver su juego, está seguro que ella no parece confundida. Le dice al entrenador que quiere una medalla de bronce, pero hay muchas posibilidades de que Gita gane una medalla de oro en la final. El partido final es contra Angelina de Australia, quien ya ha derrotado a Gita 2 veces antes. En la conferencia de prensa, Angelina dice que será un partido interesante con Gita al vencer a una persona de la India frente a una multitud de esa nacionalidad. Gita está nerviosa y le pregunta a su padre sobre la estrategia en el partido final. Mahavir la motiva diciéndole que solo hay una estrategia para la final, que ella debe luchar de manera que la gente la recuerde para siempre. Si ella gana la medalla de plata, tarde o temprano la gente la olvidará. Pero si gana la medalla de oro, se convertirá en un ejemplo y los ejemplos se dan, no se olvidan. Si ella gana mañana, no ganará sola, sino que con ella ganarán millones de otras chicas que son consideradas inferiores a los chicos, que se ven obligadas a hacer las tareas de la cocina y del hogar, que se casan solo para tener hijos y criarlos. Mañana Gita no peleará solo con Angelina, sino con toda esa gente que menosprecia a las chicas. El partido final de los Juegos de Lucha Libre Femenina de la Commonwealth en la categoría de 55 kilos está a punto de comenzar entre Gita y Angelina. Para su información, nunca antes una luchadora de la India ha ganado una medalla de oro en los Juegos de la Commonwealth. Fuera del estadio de lucha libre, el entrenador de Gita envía a un hombre que le miente a Mahavir diciéndole que el presidente de la Federación de Lucha Libre quiere reunirse con él. Mahavir le pide a Omkar que vaya y él estará allí pronto. Esta vez el entrenador quiere atribuirse todo el crédito si Gita gana en el partido final.
El hombre lleva a Mahavir a un cuarto de bodega, lo encierra adentro y se va. Mahavir grita para ver si hay alguien cerca, pero no hay nadie. Hay aplausos atronadores para Gita cuando entra. El entrenador de Gita le pide que juegue con cuidado, pero ella está preocupada por su padre. Mahavir intenta romper el cristal de la puerta, pero es en vano e intenta llamar a Omkar, pero no hay red en la habitación. Angelina entra al estadio y el partido va a comenzar pronto. Mahavir hace todo lo posible por abrir la puerta, pero falla. El partido comienza y Angelina muestra agresión. Ella agarra la pierna de Gita pero logra escapar. Angelina ataca, pero Gita defiende muy bien y obtiene 3 puntos en contraataque, y al hacer esto, ella toma una gran ventaja desde el principio. Angelina intenta atacar de nuevo, pero Gita defiende muy bien y suma un punto en el contraataque. Gita está luchando muy bien y le da un tiempo difícil a Angelina, pero esta vez va por el ataque y obtiene un punto. Ella intenta sumar más puntos, pero el árbitro sopla el silbato. Angelina vuelve a atacar nuevamente, pero Gita la hace caer y suma un punto más, y con esto Gita gana la primera ronda con bastante facilidad. Omkar va a buscar a Mahavir pero no puede encontrarlo y regresa al estadio frustrado, lo que también preocupa a Gita. Mahavir hace todo lo posible por salir de la habitación, pero es en vano y finalmente se siente muy estresado. La segunda ronda comienza y todos tienen curiosidad por ver si Gita ganará esta ronda y creará historia. Angelina muestra algo de agresión, pero Gita la empuja hacia abajo y obtiene un punto. Gita ataca de nuevo, la hace caer de espaldas y suma 2 puntos. Gita le está dando un tiempo muy difícil a Angelina, ella lo intenta de nuevo y suma un punto más. Si Gita logra sumar 2 puntos más, ganará esta ronda por superioridad técnica y también el campeonato. Ella hace lo mejor que puede, pero el árbitro sopla el silbato, y Angelina se sale de la boca de la derrota. Ella parece furiosa, ataca a Gita con agresividad y obtiene un punto. Ella agarra las piernas de Gita, la tira hacia abajo y suma 2 puntos más e intenta sumar más puntos, pero el árbitro sopla el silbato. Solo quedan 18 segundos, por eso Angelina está haciendo todo lo posible. Gita intenta detenerla, pero aún así ella logra obtener 3 puntos. Angelina la agarra por un momento, pero se acaba el tiempo y ella gana la segunda ronda, lo que demuestra que no va a ser derrotada fácilmente. Mahavir todavía no está en el estadio, lo que preocupa más a Gita y le resulta un poco difícil concentrarse en el partido. Angelina entra en la ronda final con entusiasmo renovado mientras Gita se siente bajo presión. Angelina es agresiva desde el principio, ataca a Gita, la pone en problemas y le anota 3 puntos. Gita se esfuerza mucho por anotar puntos, pero Angelina no le da ninguna oportunidad. En lugar de eso, hace que Gita caiga de rodillas y eso le sume un punto más. Angelina ya cuenta con 4 puntos mientras que Gita tiene 0 puntos hasta ahora y el partido se inclina lentamente a favor de Angelina. Si Gita quiere ganar el partido, necesita anotar puntos rápido. Ella busca una oportunidad, finalmente la encuentra y obtiene un punto. Ella intenta sumar más puntos, pero el árbitro sopla el silbato. El tiempo se acaba y Gita necesita anotar rápido, de lo contrario perderá este partido. Ella intenta atacar de nuevo, pero Angelina consigue un punto. Angelina tiene 5 puntos, pero Gita solo ha anotado un punto hasta ahora y es casi imposible que Gita gane este partido ahora en tan poco tiempo. Gita se levanta lentamente, pensando en el momento en que Mahavir la arrojó a un canal y le dijo: recuerda siempre una cosa, tu padre no estará allí para salvarte cada vez. Solo puedo enseñarte a pelear, pero no siempre estaré ahí para enseñarte a pelear. Solo quedan 22 segundos y Gita sigue en busca de 4 puntos. En este punto, es casi imposible alcanzar esta meta en tan poco tiempo. Gita piensa en la estrategia de su padre, quien le ha dicho que es difícil anotar 5 puntos pero no imposible. Gita lo intenta, pero Angelina se defiende y parece que India tendrá que conformarse con una medalla de plata. Angelina solo necesita defenderse unos segundos más. Gita hace todo lo posible, pero es en vano.
El tiempo se acaba y ella recuerda una de las técnicas de su padre sobre jugar con la mente del oponente, mostrando un movimiento en falso pero terminar haciendo otro. Y ella hace este movimiento fantástico. Para cuando Angelina se da cuenta de su movimiento, Gita ya se ha movido detrás de ella, la sostiene en su cintura, la voltea desde la posición de pie sobre su cabeza y forma un arco similar a un arco iris y la hace caer sobre ella de espaldas. Al mismo tiempo, se acaba el tiempo pero el árbitro señala 5 puntos y Gita gana el partido final y también la medalla de oro. Gita ha logrado algo imposible. Es la primera luchadora india que gana una medalla de oro en un combate internacional. Todo el estadio estalló en aplausos. ¿Quién hubiera pensado que una chica de un pequeño pueblo de la India sería capaz de dejar su huella en el mundo entero? Bien hecho Gita, una mujer orgullosa de la India, en efecto. La hermana menor, Babita, corre hacia Gita y ambas hermanas se abrazan fuertemente con lágrimas de felicidad en los ojos. Mahavir está sentado en silencio y no está seguro de lo que sucede afuera. Es un gran logro para Gita, pero la ausencia de su padre lo hace menos especial para ella, quien es premiada con la medalla de oro, haciendo que una vez más todo el estadio estalle en aplausos. Y ahora, según la tradición, sonará el himno nacional del país ganador. Mahavir está sentado ansiosamente y de repente escucha el himno nacional de la India, se pone de pie cuando la realidad lo golpea. Como resultado, las lágrimas caen de sus pestañas y se le dibuja una sonrisa en el rostro. Mientras suena el himno nacional de la India, todos tienen lágrimas de felicidad en los ojos. Cuando termina el himno nacional, Mahavir tiene lágrimas corriendo por sus ojos. Justo en ese momento, se abre la puerta y entra un conserje. Mahavir sale corriendo y corre hacia el estadio. Cuando entra al estadio, el entrenador de Gita está a punto de posar con ella para la prensa. En ese momento Gita ve a Mahavir y corre hacia él, dejando al entrenador furioso. Babita, Omkar y todos los periodistas siguen a Gita y corren hacia Mahavir. Mientras Mahavir la mira con lágrimas en los ojos y orgullo en el rostro, Gita no puede dejar de llorar y sonreír. Ella le muestra la medalla de oro a su padre. Mahavir ve la medalla con orgullo, se la vuelve a poner alrededor del cuello y finalmente pronuncia esa palabra de oro que les habían privado de escuchar durante los últimos 10 años, bravo. Mahavir abraza a sus hijas, orgulloso de ellas por ganar la medalla de oro internacional. Los periodistas ignoran por completo al entrenador y se centran en los momentos del padre y las hijas. Ahora verán las fotos reales de Gita y Babita. Mientras que Gita ganó la medalla de oro en la categoría de 55 kilos en los Juegos de la Commonwealth de Delhi 2010, Babita también ganó la medalla de plata en la categoría de 51 kilos. Después de eso, en 2014 Babita ganó la medalla de oro en la categoría de 55 kilos en los Juegos de la Commonwealth de Glasgow. En 2012, Gita se convirtió en la primera luchadora india en clasificarse para los Juegos Olímpicos. Hasta ahora, Gita y Babita han ganado 29 medallas en lucha libre internacional. La llama que Mahavir encendió, se ha convertido ahora en un fuego furioso. Sus esfuerzos han inspirado a miles de chicas de toda la India a dedicarse a la lucha libre. Gracias por ver. Espero que hayan disfrutado este video. Si les gusta, no olviden darle like y suscribirse para más contenido. Si tienen alguna sugerencia para futuros videos, déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.